Hoy vamos a ver un artículo deportivo que analiza la previa de un partido de liguilla entre Cruz Azul y Chivas, centrándose en cómo las bajas del Cruz Azul se ven desde el otro vestuario. Efectivamente. Y es un material que, tiene muy buenos mimbres, ¿eh? Tiene declaraciones, tiene datos, contexto. Pero creo que podemos ayudar a que todo eso no solo informe, sino que construya algo más grande, ¿sabes? Una narrativa que de verdad atrape al aficionado. Totalmente. De hecho, al leerlo, mi primera impresión fue justo esa. Tengo la información, las palabras de Brian González, la visión del Piojo Alvarado, los antecedentes, pero sentía que era yo, como lectora, la que tenía que conectar los puntos. Es que has dado en el clavo. Ese es el punto de partida perfecto. El problema que le veo ahora mismo es que informa muy bien pero no emociona. Claro. Funciona como un resumen, pero no te agarra, no te mete en la tensión que se supone que tiene que haber antes de unos cuartos de final. Fíjate que el titular solo se centra en González, pero el artículo es mucho más rico. Se está perdiendo una oportunidad. Entiendo. O sea que el problema no es la falta de ingredientes, sino que no hay una receta clara que los una. Exacto, esa es la pregunta clave. Y yo creo que, la clave aquí sería encontrar un hilo conductor que lo cosa todo. Por ejemplo, ¿y si lo planteamos como una guerra psicológica? En lugar de ser un artículo sobre bajas y opiniones, lo convertimos en la crónica del primer asalto de la eliminatoria, un asalto que no se juega en el césped, sino en los medios. Ostras, eso lo cambia todo. De repente ya no estoy leyendo un parte de bajas, sino que me invitas a presenciar una partida de ajedrez. Es mucho más activo para mí como lectora. Me mete en medio de un conflicto. Justo. Y ese conflicto necesita un titular que esté a la altura. El actual, figura de Chivas opina sobre la ausencia, es muy literal, muy periodístico. Sí, muy plano. Pero si la historia es una guerra psicológica, el titular tiene que ser una declaración de intenciones. ¿Qué te parecería algo como: la liguilla empieza en la prensa, Chivas busca la herida de un Cruz Azul mermado? Vaya, es que la diferencia es abismal. El primero me informa, el segundo me interpela. Ya me está diciendo que hay una estrategia, una intención, y me genera curiosidad por saber cómo van a explotar esa herida. Me engancha. Pues eso. Ahora, claro, si cambiamos el titular a algo tan potente, la estructura del artículo tiene que responder a esa promesa. ¿Cómo reorganizamos las piezas? Pues seguiríamos un arco dramático muy clásico. Primero, estableces la vulnerabilidad. Empezamos pintando el cuadro. Cruz Azul llega a la cita con ausencias que duelen, como las de Mier, Montaño, Farabelli. Creamos esa atmósfera de fragilidad. Vale, ponemos al lector en situación de alerta. Nuestro equipo llega tocado. Exacto. Y una vez que tienes esa tensión, llega el ataque. Las declaraciones de González. Ahí es donde las metemos, pero no como una simple opinión, sino como lo que son: la estrategia verbal de Chivas para meter el dedo en la llaga. Sus palabras: es satisfactorio, nos ayuda, son la munición. Me gusta. Así las declaraciones dejan de ser informativas y se convierten en acción. Es el rival moviendo ficha. Pero, ¿y Roberto Alvarado? Porque en el artículo él tiene un tono muy distinto, más respetuoso. ¿Dónde encaja en esta narrativa tan bélica? Alvarado es el contrapunto perfecto porque añade complejidad. Si solo pones a González, Chivas parece un villano de manual, ¿sabes? Claro. Pero al meter a Alvarado justo después, con su discurso de respeto pero de máxima competitividad, muestras las dos caras de la mentalidad ganadora. Es el golpe y la caricia. Enriquece la historia y la hace más creíble. Entendido. Y nos queda la parte histórica. Supongo que en esta nueva estructura no la dejamos para el final como un simple anexo. Ni de broma. La historia es el cierre perfecto. Es la que le da peso y dimensión a todo lo anterior. Es la prueba de por qué esta guerra mental es tan importante entre estos dos equipos. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Perfecto. Y ese enfoque de guerra psicológica me lleva a pensar en el destinatario. Este artículo está en Vamos Azul, un portal para aficionados. Eso debe cambiar las reglas del juego, ¿no? Un tono periodístico, frío, quizá no es lo que busca ese lector. Es que ese es el siguiente gran salto de calidad que puede dar. El tono actual es correcto, es profesional. Pero para un medio partidista, ser correcto a veces puede sentirse distante. Le estás contando a tu gente que el rival está satisfecho con las lesiones de tus jugadores. Y si lo cuentas como un mero observador, el mensaje que puede calar es de desmoralización. Exacto. Pero aquí me surge una duda.
¿No corremos el riesgo de perder credibilidad si abandonamos esa objetividad? ¿Dónde está la línea entre apoyar y caer en el forofismo que aleje a un lector que busca análisis? Es una pregunta excelente, y la respuesta está en el matiz. No se trata de inventar nada, ¿eh? Se trata de enmarcar. La idea es transformar la confianza del rival en combustible para tu propia afición. Reconoces el desafío, no lo escondes, pero lo presentas como una oportunidad. La información es la misma, el enfoque cambia por completo. Vale, lo pillo. No es cambiar los hechos, es cambiar la luz con la que los iluminas. Una cuestión de perspectiva. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? Pues mira, volvamos a las citas de González. En lugar de un simple Brian González declaró que podríamos introducirlo de una forma que ya prepare emocionalmente al lector. Algo como... Algo como, desde Guadalajara, no han tardado en señalar las ausencias celestes, buscando convertir la previa en un campo de batalla mental. Brian González expresó sin tapujos cómo Chivas planea sacar provecho. ¿Ves la diferencia? Ya posiciona sus palabras como una táctica. Sí, le das al lector un rol. Ya no es un simple receptor, sino un defensor de su equipo que está siendo atacado verbalmente. Le implicas. Exactamente. Y puedes ir más allá. Después de presentar todo el panorama adverso, las bajas, las palabras del rival, metes un pequeño puente. Una frase como, un escenario que pone a prueba no solo la profundidad de la plantilla, sino el espíritu de un equipo acostumbrado a la presión. ¡Wow! Con esa simple línea, has convertido una colección de malas noticias en un reto épico. Le estás diciendo al lector, sí, la cosa está difícil, pero es aquí donde se forjan las leyendas. Es un cambio sutil, pero muy, muy poderoso. Pasas de «estamos en problemas» a «tenemos una oportunidad de demostrar quiénes somos». Totalmente. Porque el aficionado no busca solo datos, busca emociones, un relato al que aferrarse. Y un medio partidista tiene la licencia, y yo diría que la obligación de dar ese relato. Me parece una forma muy efectiva de alinear el contenido con el propósito de la plataforma. Y esta idea de enmarcar la noticia me lleva directamente al último punto, la parte histórica. Porque si algo genera emoción en el fútbol, son los fantasmas del pasado. Uf, y tanto. Y aquí, en el artículo original, la historia está como apartada, en una tabla al final. Sí, y es un auténtico desperdicio de potencial dramático. El contenido está, los datos son relevantes, pero presentarlos así es como darle a alguien los ingredientes crudos en lugar del plato cocinado. Es información pasiva, no activa. Exacto. La sugerencia es mucho más radical. Hay que demoler esa tabla y esparcir sus piezas por todo el texto, de forma estratégica. Hay que entrelazar los datos históricos en la narrativa para que cada declaración actual resuene con un eco del pasado. Crear ecos del pasado. Me gusta mucho el concepto. Venga, vamos a lo concreto. ¿Cómo tejemos esos datos como la voltereta del Clausura 2003 dentro de la historia que hemos montado? Pues imagínate que estamos hablando de la confianza de Chivas, de las palabras de González. Justo ahí, cuando el lector está sintiendo esa chulería del rival, metemos la daga histórica. A ver. Algo como, esta confianza del rebaño, sin embargo, evoca recuerdos dolorosos en la memoria celeste. Recuerda la inesperada voltereta en la reclasificación del Clausura 2003, una cicatriz que enseña que en la liguilla nada está escrito. Es que mencionar el Clausura 2003, eso es tocar una fibra muy sensible. Es un recuerdo que todo aficionado de Cruz Azul tiene grabado a fuego. Conectar la confianza de hoy con ese dolor del pasado es brillante. Le das una profundidad y un dramatismo que una simple declaración no puede tener por sí sola. Y lo mismo para elevar lo que está en juego. El artículo menciona el Apertura 2006, cuando Chivas eliminó a Cruz Azul y acabó siendo campeón. Ya. Ese dato, en una tabla, es frío, pero integrado en la narrativa... Se convierte en una especie de profecía o de maldición que hay que romper. Eso es. Podrías escribir algo así, y es que para Chivas, eliminar a Cruz Azul en cuartos ha sido históricamente un presagio de éxito, como ocurrió en aquel Apertura 2006. Para la máquina, este duelo no es solo un pase a semis, es la oportunidad de romper un patrón y forjar su propio destino. Con eso, el partido se convierte en algo casi mítico. Ya no luchas solo contra Chivas, luchas también contra la historia. Y como lectora y aficionada, eso me pone en una tensión máxima. Ese es el objetivo. Que el aficionado termine de leer y sienta que el partido ya ha empezado en su cabeza y en su corazón. Muy bien. Pues creo que hemos cubierto bastante terreno.
En resumen, el material de partida es muy sólido, con toda la información necesaria. Y para llevarlo al siguiente nivel, hemos sugerido 3 claves principales. Así es. La primera, y quizá la más importante, unificar toda la pieza bajo una narrativa central, la de la guerra psicológica, para darle un conflicto claro. Segundo, ajustar el tono y el encuadre para que, en lugar de ser meramente objetivo, conecte con la emoción del aficionado de «Vamos azul», transformando la presión en motivación. Y tercero, que es clave para el dramatismo, demoler esa tabla de datos históricos e integrar cada antecedente en la narrativa para aumentar la carga emocional y la sensación de que hay mucho, mucho en juego. Son ideas para potenciar una pieza que ya es informativa y convertirla en una lectura memorable y emocionante. Nos encantaría ver una nueva versión cuando esté lista para seguir trabajando sobre ella.